Muy bien, feliz tarde, feliz sábado. El Señor les bendiga y les guarde abundantemente en esta hora. Vamos en el nombre del Señor entonces a continuar con nuestro tercer seminario para culminar esta serie, titulada en esta ocasión Promesas Perfectas. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta ocasión? Debido a que en el primer tema nosotros estudiamos que justificación por la fe es igual a comprender el pacto de Dios, su pacto para con la humanidad, su pacto que hoy aprendimos que es establecido antes de la fundación del mundo entre el Dios Padre y su Hijo Jesucristo, donde Cristo es designado el garante, fiador de la raza humana. La pregunta ahora es, ¿cómo yo me beneficio de este pacto? ¿Cómo soy beneficiado al creer en este pacto? Porque comprendimos que sin saberlo, sin estar consciente, la humanidad se beneficia en cierto modo de este pacto, ya que este pacto garantiza la vida sobre la tierra, aun cuando la humanidad cayó en la rebelión satánica. Aun cuando la humanidad cayó en el pecado, el pacto garantizaba la vida sobre la tierra como un don de gracia, una segunda oportunidad dada al ser humano para que comprendiese el carácter de Dios que Satanás había cuestionado y viendo su carácter le amase y fuese guiado al arrepentimiento. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros creemos en Cristo en relación con este pacto? ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando somos justificados en relación con el pacto eterno del cual hemos estado hablando? Pues esa es exactamente la pregunta que vamos a tratar de resolver en esta presentación y lo vamos a hacer con la ayuda del libro de Hebreos. Y vamos a mostrar en el libro de Hebreos, miren la forma en la que vamos a abordar la temática. Vamos a utilizar en el libro de Hebreos todas las veces que en el libro de Hebreos aparece, desde el capítulo número 2 hasta el 10, todas las veces que la palabra perfección o similar, perfeccionado, perfecto, perfeccionase, perfección, todas las veces que estas familias de palabras aparecen en el texto de la epístola a los Hebreos. ¿Para qué? Porque vamos a mirar en el estudio de este tema la relación que tiene la justificación por la fe con el pacto y sus promesas. Y esto lo vamos a mirar estudiando el libro de Hebreos de esa manera. Así que vamos a orar y comenzamos con Hebreos capítulo número 2. Oramos. Nuestro Padre, bendito y santo Señor, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos, te alabamos y queremos ahora pedirte, Señor, que vengas por medio de tu Santo Espíritu y nos muestres a Jesucristo, Señor, lleno de gloria, en la hermosura de su carácter y santidad, poderoso para cumplir sus promesas, de manera que te veamos, Señor, y al contemplarte podamos ser transformados de gloria en gloria. Te lo pedimos, buen Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos entonces a Hebreos capítulo número 2, versículo número 10. Hebreos capítulo número 2, versículo número 10. Vamos a comenzar en este versículo. Hebreos 2.10 es la primera vez que comienza o que se usa la palabra, alguna de las palabras relacionadas con perfección en el libro de Hebreos. Hebreos 2.10. Y este versículo provee un resumen de lo que constituye el gran plan de la salvación y lo que Cristo viene a hacer al planeta, viene a hacer a la tierra para ejecutar este plan de salvación. Fíjense el resumen. Hebreos 2.10 dice, porque convenía, vamos a hacer una pausa,
La palabra convenía es la traducción de la misma palabra griega que se utiliza en Mateo capítulo número 3, cuando Jesucristo va al Jordán a ser bautizado por Juan, y Juan el Bautista no quiere bautizar a Jesús. Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y Jesucristo le dice a Juan, Juan, deja ahora, porque conviene que se cumpla toda justicia. Esa palabra traducida, convenir, en Mateo capítulo número 3, es exactamente la misma palabra griega que aparece aquí en Hebreos 2:10 como convenía. La pregunta es, ¿había opción que Jesús se bautizara o no se bautizara? Pues depende si creía, si no creía, ¿era opcional o era algo que era necesario cumplirse dentro del plan de la salvación? Era necesario. Por tanto, la palabra convenía puede ser traducida también como es necesario, y la palabra griega se traduce en otras palabras, en otras frases o en otros lugares como es necesario. Entonces, este texto, porque convenía, puede ser traducido como porque era necesario o era menester. ¿Qué cosa era necesario? Vamos a mirar qué era necesario. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es ese? Es el Padre, ya lo vamos a verificar. Vamos a verificarlo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es el Padre. ¿Cómo sabemos que es el Padre? Mira cómo lo sabemos. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ese es el plan. El plan es llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál es la gloria? En el contexto de Hebreos 2, el versículo 5 nos dice cuál es esa gloria. Es el mundo venidero, dice Pablo, del cual estamos hablando. El mundo venidero es conocido por nosotros como la tierra nueva. Esa gloria es la tierra nueva a donde el Padre quiere llevar muchos hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Recuerden, la promesa del pacto dada a Abraham, esa promesa incluía la herencia de la tierra y una descendencia. En Hebreos capítulo número 2, Jesucristo se presenta como el heredero de la tierra, aquel quien recibe todas las cosas bajo sus pies, incluyendo la tierra, por supuesto, y quien viene a ser simiente de Abraham. Hebreos 2:16, usted lo puede leer en casa, Hebreos 2:16, Cristo viene a ser simiente de Abraham con la finalidad de engendrar descendencia que pueda llevar a la tierra. Entonces el plan es, habiendo de llevar a la tierra nueva muchos hijos, ¿qué es aquello que le es necesario hacer al Padre? Según el versículo 10, al Padre le es necesario, habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos hijos que el Padre quiere llevar a la gloria. Entonces, el plan de la salvación es, mira lo que Dios necesita hacer. El plan de la salvación es, si Dios se propone llenar la gloria, llenar la tierra con muchos hijos, pues el autor de la salvación de esos hijos debe ser primero perfeccionado por medio de aflicciones. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el autor de la salvación de esos hijos, para poderlos llevar a la gloria, debe ser primero perfeccionado? ¿Por qué? Bueno, el capítulo número 2 no la contesta del todo, usando la palabra perfección. Aunque si usted se aproxima al versículo 17 y 18, está absolutamente claro por qué debe ser perfeccionado. Pero vamos a continuar con el tema en Hebreos 5, que es exactamente la segunda ocasión en Hebreos donde aparece la palabra perfección o perfeccionar. Aparece en el versículo número 9, pero vamos a leer desde el 7 para tener un contexto. ¿Ok? Hebreos capítulo 5, versículo número 7. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 se nos dice que Cristo en los días de su carne, significa Cristo en los días de su humanidad. Mientras era ser humano con nosotros en la tierra, porque todavía sigue siendo un ser humano glorificado, según 1 Timoteo 2:5, un solo mediador, y es Cristo, hombre. Entonces, en Hebreos 5:7 se nos dice que Cristo en los días de su carne,
¿qué es lo que hizo? Fíjate, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de qué cosa. ¿En qué ocasión de su vida Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte? Getsemaní, no hay lugar a duda, no hay otro lugar, es el Getsemaní. Y cuando usted va a Mateo capítulo 26, a partir del versículo 39, usted va a hallar que Jesucristo dice que su alma estaba triste hasta la muerte y estaba angustiado en gran manera. ¿Por qué? Porque Cristo en el Getsemaní se encuentra ya privado de la comunión visible, tangible con su Padre. No puede ver su rostro. ¿Y por qué razón no puede ver su rostro en el Getsemaní? Porque había sido consagrado como víctima y experimentaba la misma angustia que el pecador experimentará cuando la misericordia ya no interceda más por la raza culpable. En otras palabras, Cristo está experimentando la angustia de la pérdida eterna. Y cuando va a la cruz, dice el deseado de todas las gentes, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que la separación con el Padre resultase eterna. Entonces Cristo está experimentando la angustia de la perdición, la angustia de la muerte eterna, que se experimenta en vida. Por eso los muertos que no mueren en Cristo, antes de ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, son resucitados para que experimenten esa angustia en vida, porque en muerte no se experimenta angustia. Entonces Cristo experimenta la angustia de la muerte eterna en vida, en el Getsemaní, y entonces delante de la muerte le pide a su Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que le está pidiendo según Hebreos 5:7? Que lo libre de la muerte. Así que Jesús le está diciendo, Padre, si es posible, líbrame de la muerte. Pase de mí esta copa. Y luego dice estas palabras. Atención con estas palabras. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo tenía allí, pregunto, Cristo estaba expresando allí, poseer en ese momento una voluntad propia que rehuía al gran sacrificio, ¿sí o no? Absolutamente. Es su propia voluntad que rehuye humanamente al sacrificio. Pero escucha lo que va a hacer. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es lo que está haciendo? Su voluntad propia, su propia voluntad humana que rehuye humanamente al sacrificio, se somete a la voluntad del Padre. Y cuando eso ocurre y Cristo somete su propia voluntad a la del Padre, aún en las angustias de la muerte, para que se cumpliese Filipenses 2, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo hace eso, ¿qué dice el texto de Hebreos 5 que está sucediendo? Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué cosa dice? ¿Usted leyó bien? Vuelva a leer su Biblia. ¿De verdad su Biblia dice eso? Aprendió la obediencia. Ya va, un momento. Yo tengo hijos en casa que necesitan aprender la obediencia. ¿Sí? ¿Usted también tiene hijos en casa que necesitan aprender la obediencia? ¿Qué es lo que el texto bíblico quiere decir que Cristo aprendió la obediencia? Oh, mis amigos, esto es uno de los versículos más sorprendentes de toda la revelación bíblica. El Santo Hijo de Dios, encarnado, se dice de él que delante de la cruz, sufriendo la angustia de la muerte y siendo tentado a hacer su propia voluntad, somete su voluntad a la del Padre y aprende la obediencia. Y la pregunta es, ¿para qué aprende la obediencia? ¿Cuál es la razón por la cual aprende la obediencia? Sí. Ahora es momento de recordar
el primer versículo que habla sobre la perfección en Hebreos 2. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahora viene Hebreos 5. Y habiendo aprendido la obediencia, ¿qué dice el texto? Habiendo sido perfeccionado. ¿Cuándo fue perfeccionado Cristo? Hebreos 5:9. ¿Cuándo fue? Cuando aprendió la obediencia, es decir, cuando sometió su voluntad a la del Padre en todo tiempo, incluyendo la muerte y muerte de cruz. En ese instante Cristo se perfeccionó como autor de la salvación de ellos. ¿Y por qué debía aprender la obediencia? Mira por qué. Hebreos 5:9 lo dice. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le... Entonces la pregunta grandísima es, ¿cuál es la condición de esos hijos con los cuales el Padre ha de llenar la tierra nueva cumpliendo su plan? ¿Cuál es la condición de esos hijos? Son hijos obedientes. Son obedientes. ¿Y en qué consistirá esa obediencia de esos hijos? Pues exactamente consiste en hacer la voluntad de Dios, incluso sometiendo la nuestra. ¿Y no es exactamente en eso que consiste toda tentación? A ver, cuando usted es tentado, ¿no se resume absolutamente toda tentación al punto de si hago lo que me da la gana o hago la voluntad de Dios? ¿No es eso el fin de toda tentación? ¿El fin último de toda prueba no es hacer mi voluntad o la de Dios? Ese es exactamente el resumen esencial de toda tentación. La cuestión es que aquí Cristo, atención, está aprendiendo la obediencia para hacer posible que aquellos hijos con los cuales Dios va a llenar la tierra, la llenen, la hereden como obedientes y no como desobedientes. Cristo aprende la obediencia y es perfeccionado así Salvador para poder hacer obedientes a los que se acercan a Él. ¿Está sonando el micrófono? Sí. Ok, vamos a ver si no suena tanto allí. Cualquier cosa, volvemos a parar. Bien. Es en este punto donde Cristo y su vida en la tierra como humano cobra más y más relevancia. ¿Por qué? Porque precisamente si hubiese una forma de aprender a hacer obedientes a los que han de heredar el cielo, sin haber sufrido los dolores de la humanidad y la angustia de la muerte, y sin haber aprendido a someter la voluntad propia a la del Padre, si hubiese alguna forma, seguramente Dios la hubiese encontrado. Pero Dios escogió aprender en carne propia, en la carne de su Hijo, aquello en lo que consiste someter la humana voluntad a la divina, precisamente para ser capaz de hacer eso mismo en aquellos que Él salva, en aquellos que Él lleva a la tierra nueva. Cuando nosotros seguimos avanzando en el libro de Hebreos, nos damos cuenta que es precisamente de ese tema, de la perfección, el tema al que el autor anhela desplazarse, anhela dirigirse.
La tercera vez que la palabra perfección aparece en el libro de Hebreos es en el capítulo 6 y el versículo número 1 al 3. Mira lo interesante que es esta declaración. ¿Por qué esta declaración es tan interesante? Fíjate, los autores bíblicos generalmente no escriben sus documentos diciéndonos, ok, vamos a tratar el tema en 3 secciones. Sección 1, sección 2, sección 3. Los autores bíblicos no hacen eso. Los autores bíblicos comienzan a escribir, cuentan historias, van por aquí y por allá, y no nos dicen cuál es el orden que están siguiendo. Pero el autor de Hebreos es totalmente diferente. El autor de Hebreos nos dice a dónde quiere ir, cuál es el orden que va a seguir. Fíjate, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, nos dice el apóstol Pablo, por tanto, fíjate esto, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Las cuestiones elementales, las cuestiones básicas, el ABC, las cuestiones más fundamentales. Dejando ya las cuestiones básicas de la doctrina de Cristo. ¿A dónde quiere ir Él? Vamos adelante, ¿a dónde? Nota qué es lo que está diciendo. Vamos adelante, a la perfección. Vamos a hablar del tema, vamos a hablar de lo que esto es y constituye. Vamos adelante a la perfección. Y ahora Él nos va a nombrar, nos va a mencionar cuáles son esas cosas que consideró como doctrinas elementales, fundamentales, rudimentarias de la doctrina de Cristo. Y entonces dice lo siguiente, no echando otra vez el fundamento, nota que es fundamento, elementos, rudimentos, el fundamento de el arrepentimiento de obras muertas, doctrina fundamental, cuestiones básicas del cristianismo, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, doctrina básica, de la doctrina de los bautismos, doctrina básica, de la imposición de manos, cuestión básica, de la resurrección de los muertos, cuestión básica, y del juicio eterno, cuestión básica. Y ahora dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. A ver, mira esto. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, resurrección de muertos, bautismo, juicio, son doctrinas elementales. Cuando un creyente ya domina estas doctrinas fundamentales, ¿a dónde lo invita el apóstol Pablo a ir? Qué cosa maravillosa, vamos adelante, a la perfección. Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? El apóstol Pablo es un artífice y un estratega literario tan genial y espectacular que en todo el libro de Hebreos hasta el capítulo 6 utiliza la palabra perfección o derivado 3 veces. Hebreos 2:10, Hebreos 5:9, Hebreos 6:1. 3 veces en todo lo que va del libro. Pero después de decirnos que él quiere hablar de perfección y para allá se dirige, en el capítulo siguiente, solo en ese capítulo, la palabra es usada 3 veces. Fíjate, en todo lo que va del libro 3 veces, pero solo en el capítulo siguiente, después de decirnos que quiere hablar del tema, aparece 3 veces. ¿Por qué? Porque quiere hablar de eso. Es de eso lo que quiere hablar. La siguiente vez entonces que aparece la palabra perfección la encontramos en Hebreos 7:11 y aparece en un condicional de hecho no factible, condicional de hecho no realizable, condicional de hecho que no se va a hacer, no va a suceder. Por eso dice, Hebreos 7, versículo número 11. Fíjate cómo dice el versículo, hablando acerca de la perfección. Dice, si pues la perfección fuera, quiere decir que no es. ¿Ok? Si fuera por eso, quiere decir que no es. Estamos claros, no es por eso. Entonces él dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio? No conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Entonces, razona en este punto qué es lo que el apóstol nos está diciendo. Fíjate lo que nos está diciendo. La perfección no es por el sacerdocio levítico. Ok. Y debido a que el sacerdocio levítico no pudo proveer la perfección,
se generó la necesidad de que hubiese otro sacerdocio, no conforme al orden levítico, ni la descendencia arónica, sino según el orden de Melquisedec, que es según el capítulo 7, el orden del cual Jesús es hecho sacerdote. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Jesús tiene necesidad de ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Aarón debido a que el primer sacerdocio no otorgó qué cosa? La perfección. Así que la pregunta es ahora, si Jesús es sumo sacerdote ahora, ¿qué es lo que quiere dar? Precisamente lo que el antiguo sacerdocio no dio. Él quiere dar perfección. ¿Qué es eso? Ok. Cuando seguimos avanzando, llegamos a Hebreos 7, versículo número 16 en adelante. Y vamos a leer desde el 16 porque la palabra perfección aparece en el 19. Pero no la entendiéramos si no leemos el contexto. 16, dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Es decir, el sacerdocio nuevo no debe ser conforme al mandamiento, a la ley de la descendencia, de la genealogía. Recuerden que el sumo sacerdote era sumo sacerdote solo en virtud de ser o no descendiente de Aarón. Sin embargo, este es diferente porque no es conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Para que sea sacerdote y no muera. Su vida es indestructible y puede ser sacerdote hasta lo sumo. Sigamos, versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Qué mandamiento anterior? El mandamiento del sacerdocio según la descendencia. Queda abrogado. ¿Por qué? A causa de su debilidad e ineficacia. La pregunta es, ¿este sacerdocio antiguo fue débil e ineficaz para qué? El versículo 19 te lo dice clarito. ¿Para qué fue débil e ineficaz ese sacerdocio? Versículo 19, entre paréntesis, pues nada perfeccionó la ley. Entonces, ¿cuál es entonces la finalidad de un nuevo sacerdocio? Pues hacer lo que el anterior no pudo hacer. Proveer, otorgar, alcanzar, dar, ¿qué cosa? Perfección. No sabemos todavía lo que es perfección según el libro de Hebreos. No lo sabemos, pero algo estamos seguros. Estamos absolutamente seguros que el sacerdocio de Cristo tiene que ver con perfección. Absolutamente. Y tiene que ver con perfección y con la finalidad de otorgarla y poder proveerla, el versículo 28 del capítulo 7, que es el último lugar en el capítulo 7 donde aparece la palabra, dice lo siguiente. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, la que constituye a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, posterior a la ley, constituye sumo sacerdote ¿a quién? Al Hijo. ¿Por qué? Hecho perfecto para siempre. Es exactamente la misma idea que tenemos nosotros en Hebreos 2 y Hebreos 5. El perfeccionamiento de Cristo por medio de aflicciones lo llevó o consistió en haber sometido su voluntad a la del Padre, aún en las angustias de la muerte, para que aprendiendo la obediencia pueda hacer capaces de obediencia a los hijos que ha de llevar a la gloria. Por eso es sumo sacerdote que puede dar perfección, porque Él fue hecho perfecto. La siguiente vez que aparece la palabra perfección o perfeccionar es en el capítulo número 9, pero nosotros no podemos saltarnos el 8, aunque no tenga la palabra perfección o perfecto en el 8. ¿Por qué no podemos saltarnos el 8? Porque el 8 nos dice de qué se trata todo. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Cuál es el punto? Es que tenemos tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que edificó el Señor y no el hombre. Entonces, el punto principal de esto es que el sumo sacerdote que tenemos nosotros debe ser capaz de proveer lo que el anterior sacerdocio no pudo proveer, porque éste se sentó a la diestra del Padre, alcanzó la majestad en las alturas y se hizo ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora viene la pregunta, y entonces él como sacerdote y ministro, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que da? Porque dice el versículo, si usted lee el versículo número 3, el versículo número 3 lo dice. Ahora, todo sumo sacerdote tiene que ofrecer algo. Versículo número 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué cosa? Ofrendas y sacrificios. Bien, ¿qué es lo que él tiene para ofrecer? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que dispensa? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que otorga? A ver, según el capítulo 7, ¿qué es lo que otorga? Perfección. ¿Qué es lo que va a otorgar según el capítulo número 8, versículo número 6? Aquí está la clave. Fíjate la clave. 8:6. Capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Y la pregunta es, ¿por qué su ministerio es mejor entonces? ¿Por qué su ministerio es mejor que el primero? ¿Por qué su sacerdocio es mejor que el anterior? ¿Por qué él tiene un ministerio mejor? Ahí está la respuesta. ¿Cuánto es mediador de un mejor qué? Qué cosa tan interesante. Él es sumo sacerdote, pero lo que me interesa de que sea sumo sacerdote es de que es mediador de un qué, de un mejor pacto, y lo que constituye su ministerio como mejor ministerio es que este sacerdocio y ministerio está establecido sobre mejores. Ahí está el punto. Son mejores promesas. ¿Y cuáles son esas mejores promesas? ¿Y por qué son mejores? Hebreos 8:10, las promesas del pacto. ¿Qué pacto es ese? Es el nuevo pacto. Mira lo que dice. Por lo cual este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué pacto es ese? Es el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. He aquí vienen días en que estableceré nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Y qué pacto es ese? Es el nuevo pacto. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando? A ver, ¿cómo le llama la Biblia al nuevo pacto en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 9? Cuando usted compara los dos textos, texto con texto. 2 de Corintios 3, versículo 6 y versículo número 9. ¿Cómo se le llama al nuevo pacto? Al nuevo pacto del cual Dios nos ha hecho ministros competentes, según 2 de Corintios 3, 6, se le llama en 2 de Corintios 3, 9, ¿cómo? Ministerio de justificación. Compárelo, 2 de Corintios 3:6 con 2 de Corintios 3:9. ¿Cómo se le llama? A lo que se le llama nuevo pacto en 2 de Corintios 3:6, en el versículo 9 se le llama ministerio de ¿qué? De justificación. Recordemos nuestra conclusión. Nuevo pacto y justificación por la fe son una y la misma cosa. Entonces, lo que ahora el libro de Hebreos nos va a decir es cuáles son esas promesas que constituyen el nuevo pacto. Es decir, las promesas que se cumplen con el que ejerce fe y es justificado. ¿Cuáles son las promesas que Dios cumple con aquel que tiene la fe de Jesús, con aquel que se acerca a Dios por medio de Jesús? ¿Qué promesas cumple Dios con aquel que le cree? ¿Cuáles son las promesas que le cumple?
En otras palabras, ¿qué le sucede a aquel que cree y es justificado? ¿Qué le sucede? Mira lo que le pasa. Mira lo que Dios le dice. Hebreos 8:10, primera promesa. Primera promesa. La vamos a resumir como una renovación mente-corazón o renovación cardiomental. Me encanta ese nombre. Renovación cardiomental. Mira lo que dice. Por lo cual este es el pacto. Primera promesa. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Qué cosa maravillosa. Qué cosa bendecida. Escucha esto. Escucha esto. La primera promesa del nuevo pacto o del pacto eterno, que es lo mismo, porque a lo que nuevo pacto se le llama en Hebreos 8, versículo 9 en adelante, a lo que se le llama nuevo pacto en Hebreos, capítulo 8 y capítulo 9, se le llama pacto eterno en el capítulo 13, versículo 20. Es el mismo pacto. Pacto eterno, nuevo pacto. Es el mismo pacto. La primera promesa de este pacto, ¿en qué sentido es mejor que lo anterior? ¿En qué sentido esta promesa es mejor que el pacto antiguo, que el sacerdocio antiguo? Hermanos queridos, el pueblo de Israel reunido en el monte Sinaí, a punto de escuchar hablar a Dios, Moisés bajó y les dijo, estas son las cosas que Dios ha dicho. Y el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. ¿Ah, sí? ¿Hicieron todo lo que Dios dijo para obedecerle? Unos días después, ¿qué estaban haciendo? Estaban bailando, postrándose en idolatría ante el becerro de oro. ¿Cumplieron la promesa? ¿Cuál es la diferencia entre las promesas del pacto antiguo y las promesas del nuevo pacto? En las promesas del pacto antiguo soy yo el que promete obediencia, pero mis promesas de obediencia son tan débiles como tela de araña. Yo no puedo obedecer. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios y decirle, mira Dios, vamos a hacer un pacto? Tú me salvas y yo te obedezco. ¿Cómo yo le voy a ofrecer obediencia a Dios si es precisamente lo que no puedo darle? Es como si yo voy a un banco a pedir un préstamo y le digo al banquero, mira, necesito 1,000 euros. Oye, necesito 1,000 euros, estoy en una situación y el banquero me dice, pues no hay problema, claro, bienvenido, este es el banco de los préstamos. Te vamos a prestar 1,000 euros con una condición, que tengas 1,000 euros ingresados en tu cuenta. ¿Y entonces? Eso es exactamente lo que yo estoy pidiendo. ¿Cómo me lo van a pedir a mí como condición si es exactamente lo que yo necesito? Ese es el punto. El punto es, ¿cómo Dios te va a decir, vamos a hacer un pacto para salvarte? Tú me obedeces y yo te salvo. ¿Cómo Dios te va a pedir obediencia para salvarte si es precisamente lo que no puedes dar? Pero en el nuevo pacto, y esta es la razón por la que su promesa es mejor, en el nuevo pacto Cristo te toma y te dice, yo te voy a escribir mi ley adentro de ti. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno tiene la ley escrita adentro? La obediencia de Dios se cumple en mi vida porque Él hace la obra. ¿Cómo comienzan los 10 mandamientos? ¿Recuerdas los 10 mandamientos cómo comienzan? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué suena? Suena a mandamiento, ¿verdad? Ahora míralo cómo lo interpreta el Salmo 81. Salmo 81, versículo número 8 en adelante. Mira cómo lo interpreta. Qué cosa bendita, qué cosa tan gloriosa. Salmo 81, versículo 8 en adelante, ¿cómo lo interpreta? ¿Lo tenemos? Salmo 81, versículo 8. Escucha, por favor. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, ¿qué viene? No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Pregunto, ¿cómo interpreta el Salmo 81 el primer mandamiento de la ley? ¿Cómo lo interpreta?
como una promesa que Dios va a cumplir en ti si tan solo lo oyes. Si tú me oyes, dice Dios, si tú prestas atención a mi palabra y dejas que mi palabra penetre y parta el corazón y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, si tú permites que mi palabra viva y eficaz parta tu corazón y lo abra, yo te voy a escribir adentro mi ley y te voy a hacer obediente. ¡Ah, qué maravilla! En el nuevo pacto, la obediencia es una promesa que Dios me hace a mí. El milagro de la obediencia es el milagro del pacto eterno obrado en mi vida. El pacto nuevo, el pacto eterno, no pide la obediencia como condición, promete la obediencia, porque eso es precisamente lo que nosotros no podemos dar. Aquello que para nosotros es imposible, Dios promete hacerlo por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria. ¿Dice eso la Biblia o no? Hebreos 13, versículo número 20 y 21. Léelo conmigo, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Mira cómo lo dice. Y el Dios de paz. Este texto es espectacular. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Allí está, es su pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno, ¿qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué es lo que hace? Os hará aptos, os haga aptos, capaces. La palabra griega que se utiliza allí es la misma palabra griega que designa a un ejército equipado para vencer. Os haga aptos en toda ¿qué? En toda obra buena, para que hagáis ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos la voluntad de Él? ¿Cómo lo hago? Ya sé. Haciendo Él en vosotros todo lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aquello que yo no puedo ofrecer y que no puedo conseguir por mí mismo, Dios me da a Cristo para que Cristo lo haga en mí. La promesa de la obediencia es la promesa que Dios hace en el nuevo pacto o eterno pacto, de manera que la obediencia manifestada en nosotros sea el milagro del pacto, la promesa del pacto cumplida en nuestras vidas. Segunda promesa del pacto. Hebreos 8, versículo número 10. Segunda promesa del pacto. ¿Cómo nos dice la palabra? Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Sigue leyendo, versículo 11. Y ninguno tendrá ¿qué? Necesidad de enseñar a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque he aquí que todos me conocerán, desde el mayor de ellos, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa promesa? Ya no dependemos de ningún intermediario que pueda tener derecho exclusivo, mediador o mediatorio sobre el conocimiento de Dios. En el nuevo pacto, Dios promete enseñar a cada uno de manera genuina, individual, verdadera, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos serán enseñados por Dios.
una comunión verdadera de unión y armonía que nos liga al Padre de gloria y a su trono por medio de Jesucristo. Quien cree en Cristo es unido en verdadera comunión al Padre y participa de todo el poder del Padre, de todo el poder de Dios, por medio de su unión con Cristo. Su alma, su corazón, su vida está unida a Dios. Esa es verdadera comunión. Yo en ellos y ellos en mí, para que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Es una verdadera comunión. Tercera promesa del pacto eterno. Versículo número 12. Porque seré propicio a sus injusticias, a sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tercera promesa del pacto. Dios promete perdón total y completo. Él promete un perdón tan real que Él mismo da su palabra. No voy a acordarme más. Gracias. No voy a volverme a acordar más de vuestros pecados, ni de sus iniquidades. Ahora la pregunta es entonces, ¿y estas promesas del pacto que Cristo ministra, qué tienen que ver con la perfección? Pues vamos entonces a culminar con Hebreos 9 y Hebreos 10, donde se encuentran las palabras perfección por última vez en la epístola. Hay un texto más en Hebreos 12, pero no tiene nada que ver con el tema. Hebreos 9, versículo número 9. Mira lo que nos dice acerca de la perfección este texto. Hablando acerca del santuario terrenal del templo, porque el templo todavía estaba vigente, según una comparación de Hebreos 8, versículo 4, con Hebreos 9, versículo 9, uno puede llegar a la conclusión de que para el tiempo en que el apóstol Pablo escribe, el templo de Jerusalén está en vigencia, está funcionando. Y él dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Y cuál es la razón por la cual estas ofrendas y sacrificios no pueden perfeccionar? ¿Por qué? En cuanto a la conciencia al que practica este culto. Al parecer, quien se aferra a las ofrendas y sacrificios, teniendo un sumo sacerdocio mejor, quien se aferra a la obra, se aferra a la ofrenda y sacrificio, su conciencia no es alcanzada, no es limpiada, no es purificada. Y lo vuelve a repetir Hebreos 9, versículos número 13 y 14. Mira lo que dice. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿qué significa eso? Significa que estas ofrendas y sacrificios lo que hacían era declarar a una persona ya no más inmunda y declararlo limpio para habitar dentro del pueblo de Israel. Y así la carne estaba limpia. Pero ¿y la conciencia? La vida interna. Por eso dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual según el Espíritu eterno se entregó sin mancha a sí mismo a Dios. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Purificará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis ¿a quién? Nota lo que la sangre de Cristo hace. Lo mismo que hace la primera promesa del pacto. Escribe la ley adentro, en la mente y el corazón. La sangre de Cristo que representa su vida. Y alguien puede decir, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que la sangre de Cristo representa su vida? Pues Levíticos capítulo 17, versículo número 11. La sangre de la víctima, ¿qué lleva? La sangre, la vida del alma en la sangre es la vida lo que está representado en la sangre. Por tanto, la sangre de Cristo es su vida que alcanza la conciencia y la limpia, purificándola como purificó en vida el templo de Jerusalén, limpiándolo de toda contaminación. La limpia, la purifica,
llega adentro, lava la conciencia y en vez de dejar la conciencia vacía, la llena con su presencia, con su ley. Y allí escribe su voluntad, amoldando la voluntad suya con la nuestra, para que la obediencia genuina proceda del corazón como la de Cristo. Hebreos capítulo número 10, versículo 1 y luego el versículo número 4. Los dos penúltimos versículos que vamos a leer antes de ir a nuestro último texto bíblico, en Hebreos 10, versículo 11 en adelante. Vamos al Hebreos 10, 1 y 4. Dice, ¿qué es lo que hace la sombra de los bienes mismos? ¿Qué es lo que dice? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede, fíjate, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Y por qué la ley no podía lograrlo? ¿Por qué? Versículo número 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué? La pregunta es, ¿quitar los pecados de dónde? No está hablando del santuario. Esa es la respuesta. De la conciencia. Porque podían purificar para la purificación de la carne. Es decir, una persona que una vez ofrecía su sacrificio, es limpio para vivir dentro del campamento. Pero ¿y la conciencia? Por eso dice, nunca puede en cuanto a la conciencia ser perfecto al que practica ese culto. Y luego, si no puede perfeccionar por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, y la razón es que nunca puede quitar los pecados, precisamente es porque no podía quitarlos de la vida interna, de la conciencia, de la mente y del corazón. Aparentemente era posible practicar ese culto y volver tan enemigo de Dios, tan lleno de pecado y dominado de maldad y de pecado, como antes de haber ofrecido esos sacrificios. Pero la sangre de Cristo alcanza la conciencia. La sangre de Cristo limpia la conciencia y la habilita para servir al Dios vivo. Y ahora mira el último texto, Hebreos capítulo 10, y vamos a leerlo desde el versículo número 11. Desde el versículo número 11. El texto se encuentra en el 14, pero necesitamos contexto para llegar hasta allí y luego leer el versículo 15 en adelante. Fíjate en qué consiste entonces la perfección. Atención con este punto. Aquí llegamos a nuestra conclusión. ¿Qué es esa perfección que Cristo quiere hacer? Que Cristo quiere proveer, que Cristo quiere dar. Fíjate bien cómo está escrito Hebreos 10, 11 hasta el 15. Mira esto. Dice así. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿De dónde no los pueden quitar? De la conciencia, para limpiarla de obras muertas y habilitarla para servir al Dios vivo. No puede, no puede. Ahora mira lo que Cristo hace. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo número 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Nuestro último texto para comprender. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira la idea. Su ofrenda, su muerte de cruz proveyó la perfección. Los hizo perfectos a los santificados. O a los que están siendo santificados, como sería literalmente en el griego. Hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. ¿Qué significa eso entonces? Resulta que el apóstol Pablo ahora va a llamar como testigo al Espíritu. Y nos va a decir que el Espíritu va a hablar, que el Espíritu va a atestiguar de lo mismo. ¿Qué cosa sería atestiguar de lo mismo cuando lo último que se acabó de decir es que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? ¿Qué es lo mismo?
Pues el Espíritu, cuando se le llama como testigo, va a atestiguar exactamente en qué consiste esa perfección que Cristo otorga. ¿Y cuál es esa perfección cuando el Espíritu la habla con sus propias palabras? Mira el Espíritu cuando habla. Versículo número 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pregunto, cuando el Espíritu Santo va a atestiguar acerca de la perfección que Cristo otorga, ¿cuáles son las palabras que el Espíritu Santo utiliza para atestiguar sobre la perfección de Cristo? ¿Cuáles? Las promesas del pacto. Pero ahí está la primera y la última, ¿no? ¿Se dieron cuenta? La primera y la última. ¿Y dónde está la del medio? La de ser unidos a Dios para que sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. ¿Dónde está? La desarrolla en el versículo 19. Léalo. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora no te va a unir a sí mismo en cualquier lugar, no te va a unir a sí mismo en el lugar santo, te va a unir a sí mismo en el lugar santísimo, porque está a punto de terminar su obra. Te va a unir a sí mismo en el lugar santísimo y te dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por medio de qué cosa? Por la sangre de Cristo. Versículo número 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. ¿Qué cosa es el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo? Su humanidad. Su humanidad vino a la tierra, fue perfeccionada para darnos capacidad de perfección, para darnos capacidad de obedecer, y subió a lo alto y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas para convertirse su humanidad en la garantía de que Él cumplirá todas sus promesas. Y por su humanidad puede cumplir la promesa de ¿qué? Versículo número 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. 22, aquí está, mira lo que te llama a hacer. Acerquémonos. Unión, venga a tener comunión. Acerquémonos ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahora mira qué hermoso. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es entonces la perfección que Cristo otorga? Su perfección, según el libro de Hebreos, es que Él te une así para hacerte capaz, por medio de las promesas del pacto eterno, de que todas esas promesas de Dios se cumplan en tu vida, presentándote capaz de obedecer, habilitado para ser purificado de corazón y unido a Dios con el perdón de tus pecados, para que habites en pureza y santidad delante de Él. Su perfección en ti son sus promesas del pacto nuevo o eterno, cumplidas a cabalidad en tu vida. El que hizo la promesa la cumple, y al cumplirla está ministrándote su perfección. Quien participa de esas promesas será capaz de prestar obediencia genuina y verdadera, siendo su obediencia hecha por Cristo y su presencia dentro de Él. ¿Será capaz de obedecer a alguien que reciba el cumplimiento de esas promesas? Oh, sí. Oh, sí. Y entonces se cumple la promesa del deseado de todas las gentes, la página 621. Toda verdadera obediencia
procede del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera su voluntad con la nuestra, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, el pecado llegará a sernos odioso. Cuando el pecado llegue a ser detestable, tan detestable, tan detestable, que prefiramos morir antes que pecar, entonces Cristo nos estará ministrando más y más de su presencia, cumpliendo su palabra, cumpliendo cada promesa, ministrándonos de su perfección para hacernos crecer de gloria en gloria hasta su imagen y semejanza. Aquí no hay lugar para decir, tengo que obedecer. No, aquí el lugar es, Señor, cumple todas tus promesas en mi vida, Padre. Yo no puedo hacerlo por mí, pero tú eres grande, tú eres fiel cuando yo soy infiel, tú permaneces fiel, tú no conoces mudanza ni sombra de variación, tu palabra es una y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cumple tu promesa, dame, ministrame, otórgame perfección, cumple cada promesa en mi vida. Y el Dios Santo que cumple promesas, lo hará una vez más. De eso se trata. De eso se trata, mis amigos. El Dios de la Biblia es el Dios de promesas. El Dios que ha dicho en su palabra que todas sus promesas son en Cristo Jesús, sí, y en Él, amén. Gloria a Dios. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús te damos gracias por ser el Dios poderoso, santo y bueno que eres. Gracias por cada promesa. Gracias por la seguridad y la garantía de que en Cristo las cumplirás todas. Anhelamos ser nosotros receptáculos de esas promesas benditas, cumplidas en nosotros, para que tu gracia, tu justicia, tu poder triunfen en nuestras vidas y puedas manifestarte una vez más, Señor. Por favor, Padre, que nuestros rostros, nuestras vidas sean iluminadas con tu gloria y que Cristo pueda brillar como aquel que cumple cada promesa hecha. En el nombre santo de Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén.